hipertensión. O sea, la gran mayoría de pacientes que están en diálisis son pacientes que tienen como comorbilidad diabetes o hipertensión arterial. El 30-40% se presenta en jóvenes que no presentan esta patología. ¿Cómo es eso? O sea, en pacientes jóvenes que probablemente no sean falla renal por hipertensión o diabetes, sino probablemente por glomerulopatías, enfermedades glomerulares, secundario de repente a enfermedades autoinmunes o a otras causas. Muy bien, y empezamos aquí ahora sí, empezamos acá con algo interesante. Siempre cuando nosotros evaluamos a estos pacientes y hacemos nuestras historias, tenemos que evaluar ciertos factores de riesgo. Y estos factores de riesgo, por favor, tienen que estar muy bien detallados en la historia. Tienen la peculiaridad ustedes de colocar, ¿no? Por ejemplo, dicen, no, paciente, no, el tabaquismo, le ponen una cruz. No sean malos, tabaquismo, ¿desde cuándo? Tabaquismo, hace 10 años, entre paréntesis, 2, 3 cajetillas semanal o cajetilla diaria, no lo sé, pero tienen que especificar. Recuerden que el tabaquismo es un factor de riesgo para falla renal, pero es más importante para cáncer de pulmón, para enfermedades cardiovasculares. Entonces hay que tener y detallar muy bien estos factores de riesgo. Obesidad, por favor, peso y talla, índice de masa corporal, hipertensión, ¿desde cuándo? ¿Cuándo es hipertenso? ¿Qué tratamiento utiliza? Si el paciente controla o no controla su hipertensión. Pero también hay otras enfermedades y otros datos que van en la historia, que lo vamos a mencionar más adelante. Por ejemplo, hay pacientes que vienen con poliquistosis renal y muchos de ellos son de carácter hereditario. Aquellos pacientes, datos, por ejemplo, la edad, el sexo, la raza, que vamos a comentar un poco de ellos, que son factores que se asocian, ¿no? Muy aparte, pues, de la hipertensión y muy aparte, pues, de la diabetes, ¿no? Y acá justo tenemos esos factores de riesgo que ustedes van a identificar y muchos de ellos pues son modificables y no modificables. Por ejemplo, no modificables pues no vamos a cambiar la edad, ni el sexo, ni la raza, ¿no? Pero sin embargo que son potencialmente modificables, que las vamos a identificar en nuestras historias, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la dislipidemia, el tabaquismo, ¿no? Son datos que podemos modificarlos en el tiempo y recuerden que cuando no controlamos estas enfermedades, los pacientes a la larga pues van a ir a falla renal. Entonces, viendo un contexto general, sabemos que la insuficiencia renal es una enfermedad crónica, de un gran problema de salud pública, trae gastos sociales importantes, se está asociando y cada año crece en el mundo. Las más importantes asociadas son por hipertensión, diabetes. También se presenta en gente joven que no va por esta enfermedad. Y ahora sí, hay que se asocian pues a factores como obesidad, tabaquismo, bueno, en fin, ya hemos mencionado. Y aquí viene el primer concepto. Siempre van a preguntarles, define a usted insuficiencia renal crónica. Y miren ustedes, la definición es clara. Se define como el daño estructural o funcional del riñón, evidenciado por marcadores de daño. ¿Cuáles son los marcadores de daño renal? Un examen de orina, pruebas en sangre como son urea y creatinina, o estudio de imágenes como es lo más simple, una ecografía renal. Ya este periodo ya deben haberles enseñado a ustedes cómo una orina es patológica, cuando hay presencia de los valores normales de urea, de creatinina, cómo es la característica renales en un estudio ecográfico, que es lo más simple. Por ecografía es la prueba más simple para poder determinar en una primera etapa cómo está mi riñón, cómo está mi riñón. Y miren, este daño estructural o funcional evidenciado por marcadores de daño por un periodo igual o mayor a 3 meses. ¿Qué significa? Si yo tengo un paciente que tiene ya retención nitrogenada, en el mes de enero le encontré 2 de creatinina, le encontré 90 de urea, probablemente no le hice una ecografía en ese tiempo y a los 3, 4 meses le vuelvo a hacer y sigo encontrando 2 de creatinina, sigo encontrando urea. Este es un paciente que está en insuficiencia renal crónica y probablemente, escuchen bien, y probablemente, que es lo más frecuente que a veces vemos, el paciente está asintomático. Correcto. O también por un filtrado glomerular teórico con la fórmula que vamos a ver, menor a 60 mililitros por minuto, independientemente de la causa que lo provocó. ¿Cómo es eso? Que este paciente tiene daño renal estructural y funcional, ya sea por diabetes, hipertensión, por lupus, por lo que ustedes quieran, no interesa la causa. Pero si es un paciente que tiene daño renal estructural o funcional más de 3 meses o una depuración menor de 60, este es un paciente que tiene
insuficiencia renal crónica. Van a ver ustedes muchos conceptos de insuficiencia renal, dice IRCT en apoyo dialítico, enfermedad renal crónica terminal. Creo que la más frecuente que utilizamos nosotros es IRCT, ¿no? Insuficiencia renal crónica terminal, y si está en apoyo dialítico, pues lo podemos mencionar. Miren esta parte. Muchas de las causas importantes que llevan a daño renal, ustedes van a ver, pasan por estadios. Eso es el AQI que ya deben haberle explicado en su clase, deben haberle explicado muy bien en las clases. Y miren lo interesante. Miren ustedes que las causas que a uno puede llevar a falla renal, ya hemos mencionado que puede ser por diabetes, por hipertensión, glomerulopatías primarias o secundarias, uropatía obstructiva, bueno, diferentes causas. Estos pacientes en el tiempo, el daño renal se va haciendo progresivo. Sin embargo, cuando el paciente llega a un estadio 3, especialmente entre el 4 y el 5, son los pacientes que se vuelven ya sintomáticos. ¿Cómo es eso? Comienzan a presentar manifestaciones de insuficiencia renal crónica, comienzan a presentar. Y es aquí donde nosotros muchas veces encontramos a este paciente, ya con un daño renal funcional y estructural avanzado. Por eso les dije, muchos de los pacientes ustedes van a encontrar ya retención nitrogenada y van a estar muchos de ellos asintomáticos, especialmente en el estadio 2 y probablemente en el 3. Entonces, tengan mucho cuidado. Y cuando los pacientes ya están en un síndrome, un paciente está en un cuadro ya sintomático, es lo que algunos dicen que está en un síndrome ya urémico. Muy bien, son los conceptos prácticos, son los conceptos teóricos. Ahora sí, ¿cómo se hace el diagnóstico? Y el diagnóstico no es complejo. El diagnóstico no todo es laboratorio. El laboratorio me va a ayudar, es verdad, pero hay cositas que ustedes clínicamente se pueden dar cuenta o clínicamente pueden hallarlo. Y más aún, recuerden que el diagnóstico, ¿en qué se va a basar? En la piedra angular, que es la historia clínica. Por favor, ustedes ya llevaron semiología. Tienen que ir afinando y repasando su semiología. Los que de repente están practicando en hospital, están viendo algunas historias clínicas hechas por los internos o residentes, muchas de las historias son catastróficas y eso es lo que vamos nosotros a mencionar. ¿Por qué a veces las historias no son tan bien hechas? Porque como ya tenemos la modernidad a la mano, muchas veces los datos no nos interesan. Por ejemplo, en historia clínica hemos dicho, ¿se acuerda? Factores de riesgo, edad, sexo, raza, antecedentes de importancia, antecedentes patológicos, diabetes mellitus, hipertensión, datos que tienen que estar muy bien detallados en una historia clínica. Y no solamente una historia clínica, vamos a hablar también de algunos hallazgos semiológicos que vamos ahora a compartir. Ahí está la exploración física. Y luego, antes de entrar a la parte semiológica, vamos a comentar que vamos a tener ayuda de laboratorio, como son el sedimento urinario, algunos parámetros bioquímicos hematológicos y por último el estudio de imágenes. Entonces, comencemos pues con la historia clínica que mencionamos, los datos que deben estar muy bien detallados. Aquí hay algo importante. Dice la teoría, y es verdad, no podemos dejar de no podemos decir que es mentira, ¿no? Es verdad. ¿Qué cosa es verdad? Que la semiología renal muchas veces no ayuda mucho a hacer el diagnóstico. Es verdad, pero eso no quita que nosotros sigamos practicando y sigamos viendo algunos puntos semiológicos. ¿Por qué? Es mentira decir que todos les hacen a los pacientes la maniobra de Golet, que todos hacen la maniobra de Israel, que todos hacen... Mentira. Muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no es fácil palpar un riñón. Imagínense palpar un riñón en un paciente obeso. Pero muchas veces sí hay maniobras en las cuales uno puede detallar y orientarse al tamaño renal o a una masa renal, cuando, por ejemplo, enfrenten una neoplasia, de repente en un paciente más delgado, de repente en un paciente con uropatía obstructiva, un riñón hidronefrótico, de repente la maniobra del peloteo renal me puede ayudar, o de repente ahí como ve la maniobra de Gullón, la maniobra
del peloteo, la maniobra de Israel, la maniobra de Golet, me pueden ayudar a hacer el diagnóstico, pero no es tan cierto que esta maniobra nos va a llevar siempre al diagnóstico. No es fácil de hacerlo, pero eso no quita, chicos, que ustedes tengan que hacerlo. O sea, la semiología de repente en maniobras no, pero en términos semiológicos, como por ejemplo encontrar cuando un paciente, y deben ustedes conocer muy bien, cuando un paciente está en oliguria, cuando un paciente está en anuria, cuando un paciente tiene puntos renureterales, cómo es la semiología del dolor en una litiasis, esas cosas ustedes tienen que saber, porque eso me va a orientar probablemente a mi diagnóstico. Entonces, hecha mi historia clínica, hecha mi evaluación semiológica, entonces voy a encontrar algunas cosas que vamos a comentar ahora. Bueno, acá justo hemos puesto que la mayoría de personas no presentan síntomas sino en las primeras etapas como de la 1 a la 3, pero ya en el cuadro urémico comienzan las manifestaciones clínicas, especialmente, ¿no?, en las etapas 4 y 5, estadios 4 y 5. Esta fórmula. Miren, algo interesante. Siempre ustedes cuando vayan e enfrenten a un paciente y se le toman unas pruebas de sangre, ustedes están en el deber de saber calcular la depuración, ¿no? La depuración calculada, dicen. ¿Para qué me sirve? No solamente para saber en el estadio renal en el cual el paciente se encuentra. Doctor, tiene 40, está en una falla renal crónica. Y lo voy a estadiar, es cierto, pero no solamente sirve para eso. La depuración calculada nos sirve demasiado para poder calcular tratamientos. Muchas veces los cuadros en su clase de falla renal aguda, de repente cuando la hace, la gran mayoría de cuadros renales agudos son provocados en hospitalización y especialmente en las salas de hospitalización, de cuidados intensivos, porque a veces utilizamos sustancias nefrotóxicas y el paciente entra con función renal normal y luego le provocamos falla renal aguda. ¿Por qué? Por no conocer estos conceptos. Este paciente que de repente tenga un estadio 2 o 3 y no calculo bien su depuración y utilizo medicamentos nefrotóxicos, lo voy a llevar al empeoramiento de su problema. Ya no va a estar en 3, lo vas a pasar a 4 o inclusive lo vas a someter a diálisis. ¿Por qué? Porque ha reagudizado su problema renal crónico. Por eso ustedes están en la obligación de que todo paciente, cuando ya tenga su creatinina en la prueba de sangre, hacemos el cálculo. 140 menos la edad por el peso, entre la creatinina por 72, multiplicado por 0,85 si es mujer. Entonces ya tenemos mi depuración y es ahí donde uno lo puede estadiar, ¿no? Mayor de 90, entre 60 y 89, entre 45 y 59. Y hemos dicho, ¿no? Menos de 60 ya el paciente está en un estadio 3, ahí pueden ver el 3A, 3B, pero sin embargo, los más sintomáticos, que es cierto, van a ser los estadios 4 y 5 menos de 15, una depuración, ya está en falla renal crónica terminal. Entonces, este es un cálculo y con la fórmula hacemos una depuración calculada que más o menos me va a llevar a qué etapa o estadio el paciente se encuentra. Pero yo sigo haciendo mi historia. Yo sigo haciendo mi historia clínica, es hecho, no puedo hacer muy bien mis maniobras, pero me doy cuenta de algo interesante. ¿De qué me doy cuenta? Que este paciente ya comienza a presentar manifestaciones de uremia. O sea, cuando ya está sintomático es porque estamos en un estado avanzado de la enfermedad. ¿Y qué vamos a encontrar? Lo que nos dicen los libros de semiología, la palidez terrosa o la hiperpigmentación de la piel, no por el urocromo, hay edemas marcados, el paciente tiene prurito, puede cruzar con anuria o con oliguria. El paciente cuando se descompensa, y es aquí cuando vienen muchos a la emergencia, o sea, no vienen a la emergencia por palidez terrosa, ellos no vienen por eso, ellos vienen por sobrecarga hídrica, vienen por edema de pulmón, vienen con náuseas, con vómitos, vienen somnolencia o vienen con encefalopatía urémica, vienen con asterixis, flapping, con convulsiones, asterixis, mioclonías, y a la hora que yo evalúo, le encuentro la palidez terrosa o le encuentro los edemas. No solamente eso, el paciente viene oligúrico, anúrico, sino encuentro otras alteraciones. En piel hay un montón de cosas. ¿Qué es lo que vemos nosotros mucho? Vemos prurito. ¿Y qué vemos? Ese como una especie de un polvito o una tierrita que desprende de la cara, que es la famosa escarcha urémica, ¿no? Entonces, son escritos en los libros de semiología y siempre insisto en la piel porque siempre vemos estas patologías, pero muchas veces al no saberlas,
no nos importa y pasamos de frente, como por ejemplo los signos de rascado por prurito, como por ejemplo la hiperpigmentación cutánea o ese color bronceado que tiene el paciente, o de repente las equimosis o púrpuras que ellos tienen, muy frecuente, ¿no? O la anemia, palidez marcada o la famosa palidez terrosa. Pero hay un dato interesante, el famoso aliento urémico. En verdad, se tiene que oler el aliento. Uno no se puede describir, dice un aliento amoniacal, un aliento a urine, es lo que dicen, pero en realidad hay que sentir, es un olor clásico, es un olor inconfundible que ustedes lo van a ver en muchos pacientes posterior, y este aliento urémico definitivamente se da en etapas ya avanzadas de falla renal crónica. Entonces ya hice mi historia, ya tengo mi evaluación, mis signos y síntomas importantes, por ahí estoy hecho, inclusive he hecho mi evaluación y digo, este paciente probablemente tenga una insuficiencia renal crónica. Pero sin embargo, yo tengo que seguir ampliando mis estudios y ahí dijimos, ¿no? El laboratorio. El examen de orina es fundamental. Vean ustedes el examen de orina que van a encontrar lo interesante y lo que a mí mucho me importa que ustedes sepan reconocer, por ejemplo, cuando un paciente tiene hematuria. Creo que ya deben haber hecho su clase de hematuria o lo van a hacer. Cuando un paciente tiene hematuria, ¿a qué se define hematuria? Cuando una hematuria es macroscópica, cuando es microscópica, cuando una hematuria es propiamente renal y cuando no. ¿Cómo es el examen de orina en un paciente con una enfermedad inmunológica como por ejemplo el lupus, el famoso sedimento telescopado? O sea, esas cosas bonitas que traen los exámenes de orina, la presencia de cilindros hemáticos, la presencia de cilindros serios, esos datos de sedimentos de orina, exámenes de orina completo, te van a llevar a plantear de que este riñón está crónicamente enfermo. Y no solamente eso, tenemos la proteinura en orina de 24 horas o las características de la orina que uno siempre pregunta, ¿no? Si es una orina espumosa, si orina, qué cantidad de volumen, de repente orina 300 al día o 500 al día, ya estamos enfrentando a probablemente una oliguria o una anuria. Son datos solamente que me proporciona el examen de orina, pero no solamente el examen de orina, también me voy a ayudar ¿de qué? De los estudios de imágenes. Y justo yo comenté que los estudios de imágenes, uno de los más simples, es la ecografía. ¿Y para qué me sirve la ecografía? Para encontrar cosas interesantes, chicos. A veces uno hace una ecografía y encuentra que el paciente es monorreno. A veces hace una ecografía y encuentra que el paciente tiene riñón en herradura. O le hago una ecografía y tiene hidronefrosis. O de repente hago una ecografía y ahí sí, escuchen bien, encuentro hallazgos de insuficiencia renal crónica. Imágenes por ecografía que me sugieren una insuficiencia renal crónica. ¿Cuáles son? Riñones pequeños, riñones escleróticos, con una pobre diferenciación córtico-medular. Entonces, un riñón normal en promedio entre 10 a 12 centímetros de diámetro longitudinal, entre 4 a 6 de diámetro transversal, entre 1.5 a 2.5 o 2 es la corteza. Riñones pequeños de 9, de 8, de 7 centímetros, muy hiperecogénicos, definitivamente me está hablando pues de un riñón crónicamente enfermo. ¿Podemos ver otras imágenes? Claro, miren esta ecografía que ven acá. Miren qué bonito el riñón, cómo se ve un riñón. Miren cómo se ve claramente. Ahí está los diámetros longitudinal, el diámetro transversal y aquí está la corteza. Esta es la zona medular. Y miren un riñón crónico, miren, chiquitito, hiperecogénico, no se ve la zona de corteza. Estamos enfrentando a un riñón crónicamente enfermo. Entonces, miren lo interesante, ¿existen otros datos? Claro, hay otros datos que también me van a ayudar, como es por ejemplo la tomografía, ¿no? Yo también puedo pedir la tomografía, miren ustedes acá, miren este riñón, miren tremenda tumoración en el riñón derecho. Claro, me puede estar llevando una insuficiencia renal. Doctor, ese riñón probablemente con una maniobra se puede palpar, por supuesto. Por supuesto, y si no se palpa, un riñón tan grande te puede traer esa triada clásica que a veces nos enseñan en tumores renales. ¿Cuál es esa triada clásica? Hematuria, dolor y masa palpable, ¿no? Qué interesante, ¿no? Hematuria, dolor y masa palpable, tres manifestaciones interesantes que desde la antigüedad los antiguos semiólogos hacían su diagnóstico sin tomografía de un tumor renal. Entonces, hagamos ese esfuerzo, ¿no? Si bien es cierto, está escrito que la tomografía, perdón, que la semiología probablemente no ayude, pero
tenemos que seguir practicándola porque en algunos casos sí nos va a ayudar tremendamente. Entonces, hemos visto que el método más simple para hacer mi diagnóstico es el estudio de imágenes, mi historia clínica, mis datos relevantes, mis pruebas de análisis, y eso que no hemos pedido urea, creatinina, que es una prueba que se te manda, de hecho tenemos que pedir, y nuestros estudios de imagen. Entonces, sabiendo eso, yo ya sé y ya catalogué a mi paciente de insuficiencia renal crónica. Recuerden, dije bien claro, insuficiencia renal crónica, la definición muy independiente de la causa que lo provoque. Ustedes van a ver pacientes en diálisis de repente por diabetes, por hipertensión, por lupus, por uropatía obstructiva, por poliquistosis renal, por vasculitis. No me importa. Van a ver por un montón de causas que ya están en diálisis, pero nosotros ahorita estamos en falla renal crónica. Eso, por favor, ténganlo bien en claro. Bien, ¿qué cosa es lo que a nosotros siempre nos llama la atención cuando un paciente viene a la emergencia con una falla renal crónica? En consultorio de repente vamos a ver estos pacientes que ya se dializan, que vienen con toda esta clínica, pero muchas veces los pacientes debutan ya con criterio de diálisis de emergencia. Ellos ya llegan a la emergencia de un hospital con estos criterios que ustedes fácilmente tienen que identificar. El paciente, por ejemplo, cuando hablamos de criterio de diálisis de emergencia, significa que ya nos estamos adelantando, miren bien, que el tratamiento para estos pacientes, ¿qué va a ser? La hemodiálisis. Y para que un paciente de emergencia entre a hemodiálisis, hay ciertos criterios. ¿Qué cosa hace de que yo sí o sí tengo que llamar al nefrólogo para que me apoye y dialice este paciente? Ejemplo, uno de ellos. Y muchos le dicen, ¿no? Cara, dice manifestaciones de uremia. ¿Cuáles son? El paciente viene encefalopático, viene confuso, viene con mioclonía, viene con convulsiones. Un paciente que viene por hemorragia digestiva alta, por gastropatía urémica, por la misma uremia, viene con pericarditis y derrame pericárdico. Mucho cuidado, hasta puede ser taponamiento. El paciente viene anúrico, no puede orinar, está con sobrecarga de volumen, en edema agudo de pulmón. Y siempre recuerden que la insuficiencia renal crónica hace que el paciente viva en acidosis metabólica. Y la acidosis metabólica favorece la hipercalemia. Y la hipercalemia con niveles muy altos que puede provocar problemas en la despolarización miocárdica y puede provocar arritmias y paro en diástole y la muerte del paciente. Entonces, tener mucho cuidado. Y estos son los criterios. Cuando un paciente llega a la emergencia y va a ser dializado, van a ver ustedes que la mayoría son por edema agudo de pulmón o por estas manifestaciones clásicas de uremia. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que saber determinar y tenemos que saber de hallar. Ustedes tienen su clase de electrolitos, tienen su clase de acidosis o gasometría arterial. Eso ya ustedes tienen que aplicarlo y tienen que correlacionar con sus pacientes con insuficiencia renal crónica. Por eso le dije, esta clase no puede estar al final, ya tiene que estar ahorita para que ya puedan entender las demás clases que se le van a proyectar. El tratamiento de la falla renal crónica, como ustedes han visto, hay que cambiar los factores modificables, ¿no? La obesidad, el tabaquismo, la hipertensión, no hay que, eso es verdad, la dieta para el paciente, pero vamos a centrarnos en uno de los tratamientos que en realidad, y justo lo hemos mencionado, que en realidad le salva la vida al paciente. Y uno de los datos en la cual al paciente le salva la vida es pues la hemodiálisis. De repente ustedes ya han visto pacientes en hemodiálisis, ya lo han visto, la mayoría tiene su catéter venoso, ¿no? En yugular o en la axila, o en la subclavia o en la femoral, u otros ya tienen su fístula arteriovenosa. Pero vamos a ver que hay muchos pacientes y especialmente niños, yo no veo niños, pero hay niños a veces, que están, también hay adultos, pero por lo general más niños, están en diálisis peritoneal. Entonces, el diálisis peritoneal a través de la membrana peritoneal, hay un recambio a través de membranas y soluciones que hace que el paciente pues recambie y saque los componentes nitrogenados a través de estas membranas. Bien, son dos procedimientos que ayudan mucho, pero hay que tener un poco de cuidado en cuanto a sus ventajas. Mire, por ejemplo, una ventaja de la hemodiálisis, por ejemplo, el paciente visita 3 veces por semana.
correcto, y la diálisis peritoneal es diaria, pero va a depender mucho del paciente, ¿no? El paciente libremente puede escoger su horario, pero es diario. Mire, en la hemodiálisis hay un mejor control de líquidos, mientras que en la diálisis peritoneal siempre el paciente tiene que estar con restricciones, con cosas, con dietas, un poquito más complejo en ese sentido. Hay un mejor control glicémico, por ejemplo, en diabéticos con la hemodiálisis, mientras que la diálisis peritoneal es un mejor control, pero de complicaciones asociadas a la falla renal o a la diabetes. Y en verdad hay una mejor calidad de vida en la diálisis peritoneal. No está esclavizado como la hemodiálisis, que tiene que ser 3 veces por semana, pero hay pacientes que están así. Y bueno, y cada uno tiene que adaptar su vida a estos procedimientos. Así como hay ventajas, también hay desventajas. Como que una desventaja, hemos dicho, ¿no? Mayor tiempo en la diálisis, vive ya atrapado en eso, no puede ir a ningún sitio porque cada 3 días tiene que dializarte. Hay síntomas post-diálisis, ¿no? Por ejemplo, los pacientes salen con mareos, salen con dolores de cabeza, salen muy cansados, ¿no? En cambio, la diálisis peritoneal, como hay un recambio y un manejo de un catéter que está en el peritoneo, hay complicaciones como de hacer infecciones, como la peritonitis, ¿no? En diálisis también, ¿no? Con los que están con catéter permanente, hay recurrencia de infección por catéter. O sea, tienen ambas grandes desventajas que nuestra función como médico, pues, es que estos no lleguen, pues, a estos procedimientos, ¿no? ¿Y cuál es la mejor terapia? Chicos, la mejor terapia demostrado, tanto no solamente en calidad de vida para el paciente, sino en prolongar la calidad de vida del paciente e inclusive en costos. Es más barato un trasplante renal. Pero nuestro país pues está pobre, nosotros estamos pobres en trasplante, debido a que la educación de nuestros pacientes, pues la mayoría no quiere donar, o ni el paciente, ¿no? No quieren donar órganos. No es bueno un trasplante de un riñón cadavérico, ¿no? Los donantes, una temporada se quiso esto convertir en un negocio, estaban vendiendo riñón, entonces eso ya se prohibió. Y miren ustedes como que el trasplante en el MINSA es muy pobre, casi no hacemos trasplante a comparación de salud que sí hacen, pero tampoco no es muy frecuente, y a la cantidad de carga de pacientes que tenemos, pues un trasplante renal realmente queda como una posibilidad muy lejana. Entonces, chicos, eso es básicamente en lo que es falla renal crónica. Espero que ahora más o menos comprendan muy bien y puedan familiarizarse ahora de repente con las clases que ustedes están teniendo, ¿no? Y de repente alguien quiere compartir algo, compartir una experiencia de repente. Ya han visto pacientes en hemodiálisis, han visto algún paciente que de repente vino con criterio de emergencia. Por favor, alguna pregunta, o de lo contrario, damos por terminada la clase. Eh, Doctor, una consulta. Digamos, en los criterios de emergencia siempre se mencionaba que era esto refractario a tratamiento, ¿no? Hipercalemia refractaria a tratamiento, sobrecarga de volumen refractario a tratamiento, etcétera. En la emergencia, y digamos así, siendo prácticos, yo espero, una persona que me llega con sobrecarga de volumen, que dicen, bueno, puede ser por una enfermedad renal diabética, o, perdón, enfermedad renal crónica, y yo primero le pongo el gluconato de calcio o primero lo dializo. Prácticamente, Bien. ¿qué es eso? Bien, bien, bien. Bueno, ahora que tocaste un poco el tratamiento. Las hipercalemias refractarias al tratamiento siempre ponemos eso como teoría. Los pacientes no vienen solo por hipercalemia. El gran problema que vienen es por edema agudo de pulmón. Y recuerden que el dato fundamental es que este paciente con falla renal crónica, muchos ya están oligúricos o anúricos. No hay de dónde, por dónde le saco el agua. Es un riñón que ya no funciona, por más diurético que le pongamos. Ya no hay riñón, ya no hay dónde actuar. ¿Dónde va a actuar los diuréticos? Entonces este paciente tiene que ser sometido a diálisis. Pero la diálisis no es de inmediato. La diálisis va a tomar su tiempo mientras preparan al paciente, de repente le ponen un catete, mientras que la máquina, o sea, va a tomar un tiempo, y la hipercalemia, como dije, puede matar al paciente. Entonces, ¿qué cosa hacer? Actuar. Lo que tenemos que hacer es tratar ese potasio. ¿Para qué? Para estabilizar la membrana del miocardio. Y el parte de su tratamiento de estabilización, recuerden que el tratamiento en hipercalemia con falla renal crónica hace que el potasio se redistribuya, no que se elimine. El potasio va a seguir metido ahí, pero hace que se distribuya y hace que la permeabilidad o la excitabilidad del miocardio quede bien y no haga este paro, y eso lo hacen con gluconato de calcio. Gluconato de calcio y soluciones despolarizantes. ¿Cuál es la solución despolarizante? Miren qué interesante, ¿no? Agua y destroza.
El agua con una carga alta de dextrosa y se le aplica insulina, hace que el potasio se redistribuya. Esa es la solución despolarizante. Colocar dextrosa, muchos colocan dextrosa al 10% o colocan hacen preparados con ampollas de ampolla de dextrosa al 33%, ¿no? Y ponen insulina. Y al poner insulina, eso hace que el potasio se redistribuya y disminuya la excitabilidad del miocardio. Pero muchas veces al poner eso, por eso, llega un momento en que la hipercalemia continúa, por eso le dicen refractaria. Está bien, va a tomar su tiempo, pero eso no queda que mientras ese tiempo va pasando, yo ya voy preparando para que mi paciente vaya a diálisis. O sea, un paciente que está en falla renal con todas las complicaciones, por eso se llama de diálisis de emergencia. O sea, sí o sí tiene que ir a diálisis, sí o sí. Bien, ¿alguien más que quiera compartir algún caso? ¿Alguien más que haya visto a su paciente que está en falla renal, está o en diálisis? Muy bien. Entonces, si no hay nada, quedamos en eso. Ya creo que ya terminé con todas mis clases. Por favor, acuérdense bien, falla renal crónica le va a servir muchísimo de aquí en adelante, de repente, para todos los casos que ustedes van a ver. Y creo que también hay una clase de falla renal aguda. Bueno, ya eso al colega que le corresponde. Muy bien, quedamos así, chicos. Nos vemos. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias.